La Organización Pro Desarrollo Paraguay presentó datos sobre la economía informal en el país, cuyo valor llegó a 21.295 millones de dólares durante el 2020. La cifra refleja que se produjo un aumento del 3,1% con respecto al 2019. Sebastián Hacha, director de la organización, brindó detalles sobre los números que arrojó este estudio. Los números confirman las previsiones que hacíamos el año pasado de que la pandemia iba a tener un impacto muy negativo en relación al crecimiento de la economía subterránea, y sí hubo un crecimiento de casi un 3%, y creo que eso nos ha afectado principalmente en el mercado laboral, que ha sufrido estragos en esta materia. La gente se ha subocupado y la incertidumbre con respecto al final del proceso vacunatorio y demás tampoco puede hacer de que las empresas que cerraron o que finalmente tuvieron que prescindir de algunos personales que antes eran necesarios para sus acciones, no puedan prever la recuperación económica en un plazo determinado de tiempo. O sea, hay una gran incertidumbre todavía dentro del tema. Pero sobre todo el estudio maravilloso que se ha realizado este año y que ha realizado el equipo de Mentu nos muestra el fenómeno multicausal de la informalidad. O sea, y hay factores exógenos como el tema de la generación de comisiones acerca de en qué se va a gastar el dinero. La gente no quiere gastar en cualquier cosa. Hay factores como el tema del gasto público que salta a la vista. Ayer se trató el presupuesto general de la Nación y vemos que hay nuevamente un aumento de gastos rígidos, o sea, la gente pagando impuestos para pagar sueldos de otros funcionarios que no reditúan los servicios como debería ser. También es una cuestión que a la gente le genera un convencimiento de que no quieren formalizarse. Y por último, los costos transaccionales propiamente dicho. El costo transaccional no significa, porque aquí te dicen, no, lo que pasa es que tal documento puedes sacar y es gratuito. No, claro, es gratuito, pero lo que pasa es que yo vivo en Choré y la oficina está en Asunción. Entonces hay un costo transaccional de eso, ¿verdad? Que tiene mucho que ver también con la calidad del gasto público. Por ejemplo, tenemos 130 millones de dólares de agenda digital desde el año 2018 y todavía no podemos cumplir con la agenda digital. Entonces, si pudiésemos pensar lo que eso significa, en términos de costos para la familia, hay que agregarle otra vez seguramente algunos números encima en cuanto a enfermedades y padecimientos que se han tenido y que no podemos computarlos porque nuestras mediciones son indirectas, y quizá allí esté también mucho de explicación de que en el concierto general, dentro de la caída también hay sectores que crecieron mucho económicamente. Todos los que están relacionados a prestaciones sanitarias, por ejemplo, han tenido un año muy bueno dentro del 2020. Y eso no está mal que sea así, o sea, eso significa salvar la vida a mucha gente. Pero lo cierto y concreto es que lo que yo me animo hoy a decir con certeza es que la mayoría de la gente en el Paraguay quiere ser formal. Hay una minoría nada más que decide voluntaria y conscientemente pasarse a la informalidad. El problema es la capacidad económica, el problema es la incapacidad de crédito, el problema es la inclusión financiera. ¿Cómo nosotros podemos pedirle a una persona que no tiene acceso a crédito que sea formal? Esa persona va a tener que seguir endeudándose, como contaba recién en la anécdota, al 100% diario en uno de los mercados de Asunción. Estos son datos reales levantados por el estudio que estamos haciendo. Y esa persona está condenada, lógicamente, a ese círculo, un círculo de extraordinario esfuerzo y cero renta, porque es todos los días hacer lo mismo para sobrevivir. El esfuerzo tiene que ir, después de 8 años de trabajar en este tema, tenemos que cambiar. O sea, ya no podemos seguir atacándoles con balín de goma a gente que te viene con bala de cañón. Tenemos que hacer algo absolutamente innovador, y nosotros creemos que tiene que ver por el lado de la demanda, y el lado de la demanda es ver si la gente que tiene capacidad económica deja de ser informal. Los datos de la economía informal durante el 2020 representan el 46,2% del Producto Interno Bruto, según dio a conocer la Organización Pro Desarrollo. El economista y representante de la consultora Mentu explicó más sobre los datos recabados para este estudio. Creemos que lo que no se mide no se gestiona, y es importante gestionar la informalidad, porque nos afecta a todos. No solamente es un problema legal, es un problema económico, se limitan las posibilidades de crecimiento. No solamente un problema económico, es un problema social, porque la economía informal genera incremento de la brecha, afecta a las familias
Y no solamente un problema concreto de certidumbre y de seguridad. O sea, las familias que están en el sector informal, las personas que están en el sector informal, en empresas pequeñas, ganan 60% menos. La misma tarea en el mercado formal se paga 100, en el mercado informal se paga 40, en empresas entre 2 y 5 personas. En empresas de más de 20 personas, casi 30% menos. Es decir, una persona que está en el mercado informal, si bien cree que por no aportar a IPS, por no pagar impuestos, va a ganar igual, no, mentira, gana menos. Y al ganar menos en un contexto de un trabajo absolutamente no decente, una actividad con mucho riesgo también. Entonces creemos que el proceso de crecer de manera sostenida y crecer de manera sustentable con beneficios sociales y ambientales, la única forma es formalizando la economía. La pandemia ha incrementado el nivel de informalidad, o sea, lo que vimos nosotros en los números del 2020, que creció 3%, 3,5%, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas empresas se ajustaron, porque muchos trabajos se suspendieron o desaparecieron, y la gente tuvo que hacer su rebusque, o sea, ¿cuántos amigos van a comprar algo en el abasto y venden verduras casa por casa? ¿Verdad? Y cuántos amigos, amigas hacen tortas, hacen empanadas, hacen pizza y te ofrecen directamente, ¿verdad? O sea, es decir, los servicios gastronómicos se vuelven en la casa, los servicios, o sea, una amiga vende zapatos, compra a zapateros y vende casa por casa, ¿verdad? Es decir, la pandemia, la crisis sanitaria y la crisis económica incrementó el nivel de informalidad. Y en muchos de los casos, los ejemplos que di, de negocios absolutamente legítimos, lícitos y legales. A estas empresas hay que ayudarle a formalizarle. Ahora, un contrabando, o sea, una empresa que se dedica a hacer contrabando a gran escala, coimea, eso son actividades ilícitas. O el crimen organizado, el narcotráfico, esas hay que combatirlas. Entonces, las actividades legales que no están formalizadas porque están excluidas o porque se escapan del sistema, hay que ayudarle a formalizar. Las otras hay que combatirlas. Cifras presentadas tienen como factores explicativos la pérdida de ingresos formales e informales debido a las restricciones implementadas para contener la pandemia del COVID-19. El viceministro de Tributación comentó sobre los resultados de este estudio y resaltó la importancia de contar con este tipo de análisis para conocer cómo está la economía. Creo que esto es muy importante porque es un estudio totalmente privado. No es un estudio en lo cual el gobierno o el Estado ha realizado y donde los números son muy positivos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que hay una mejora, una reducción de la economía informal y creo que eso es fundamental para lo que estamos haciendo y creo que eso es fundamental para el país que queremos principalmente. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo a través de todo lo que es el programa económico Ñapuá Paraguay, y también con una reforma tributaria que hizo al principio de este gobierno que hoy ya está en plena vigencia y que con la pandemia cambió todo, ¿verdad? Tuvimos que adaptarnos a eso, tuvimos esa capacidad para adaptarnos y creo que en muy poco tiempo hemos logrado números muy importantes desde el punto de vista económico y eso nadie lo puede discutir. Entonces creo que es muy importante y hoy lo está reconociendo un estudio privado y para nosotros es muy importante participar en esta colaboración, ya sea a través de la lucha contra la informalidad. Nosotros hemos flexibilizado el sistema tributario, establecimos 2 regímenes como el simple y resimple, creemos que ese es el camino para lo cual estas empresas pueden ir adaptándose a este nuevo sistema tributario para que sea mucho más fácil, ¿verdad? Y en otra medida también trabajar entre el sector público y privado, logrando esa formalización que todos queremos, porque es el único camino para salir adelante como país.